Hola, muy buenas noches, buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a esta plática de Ciencia con Conciencia que estamos organizando desde la Fundación Sofía. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se va integrando más personas que nos quieran acompañar el día de hoy a esta reflexión sobre lo que es la ciencia y cómo nos influye en la vida, cómo de alguna manera ha ido creando el mundo en el que vivimos y cómo nosotros, desde nuestras acciones también cotidianas, podemos ir generando, creando una ciencia un poco más consciente. Hoy en día, sin lugar a dudas, la ciencia nos ha aportado muchísimo. Prácticamente ni ustedes ni yo podríamos estar el día de hoy aquí con nuestras computadoras, conectándonos tal vez a kilómetros de distancia, si no fuera por toda la tecnología que se ha logrado a partir del desarrollo de la ciencia. Pero, pues creo que vale la pena adentrarnos un poquito más a lo que es la ciencia, cómo funciona y reflexionar, pues si esta ciencia que tenemos hoy en día tiene conciencia, si nos aporta las respuestas que queremos, si nos ayuda a, como seres humanos, sentirnos más plenos y más felices. Pues bueno, esto es un poquito de lo que vamos a ir hablando el día de hoy a lo largo de esta charla. Y si les parece, vamos a... Entonces, para empezar formalmente, quería plantearles algunas preguntas muy sencillas que me gustaría pudieran contestar en los comentarios, un poco para ir pues acordando, entendiendo, ¿no? De qué va a ir esta plática. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes cómo definirían la ciencia? ¿No? Imagínense que un niño les pregunta, oye, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo la definirían? ¿Qué dirían que es? ¿Qué no es? ¿No? ¿Qué diríamos que algo hace que algo sea científico o algo que no sea científico? Esa sería como la primera pregunta. ¿Qué es la ciencia? La segunda pregunta, que también agradeceré si pueden poner sus comentarios, es ¿cuál es el propósito? Es decir, podemos acordar todos que la ciencia existe, que es algo importante, pero ¿para qué existe? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el fin último de la ciencia? ¿No? ¿Cuál creen ustedes? Porque probablemente cada quien vamos a tener una perspectiva distinta del propósito de la ciencia. Y por último, sería si ustedes consideran que la ciencia tiene conciencia, ¿no? O sea, a partir de todo lo que vemos hoy en día, ustedes podrían decir que nuestra ciencia actual es una ciencia consciente. Si fuera consciente, ¿qué es lo que la hace consciente? Y si no es consciente, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo podríamos decir que no? Definitivamente, debido a todo esto que vemos hoy en día, diríamos que tenemos una ciencia inconsciente. Pues bueno, esto es solamente como para ir planteando y preparando un poquito el terreno. Les voy a compartir una manera de definir la ciencia que a mí me gusta mucho y que creo que es muy coherente. Y que además nos permite ver a la ciencia con un poquito más de amor, porque hay algunas personas, ¿no? Como que de pronto ciencia, ay no, qué horror, ¿no? Números, matemáticas, química, estadística, y como que genera a veces como un cierto recelo, ¿no? Como si la ciencia no fuera para todos, fuera solamente para algunos cuantos. Y la ciencia realmente pues es algo de todos que invade nuestra vida. Entonces por eso ver a la ciencia como una aventura del conocimiento es creo una definición mucho más cercana, incluso poética, ¿no? Que nos permite ver que la ciencia desde sus inicios, ¿no? Desde que acompaña al ser humano, pues lo que ha tratado de responder, lo que ha tratado de buscar es la comprensión de este mundo en el que vivimos, la comprensión de este mundo y la comprensión también de nosotros mismos, un poco para encontrar como este equilibrio, esta armonía de, bueno, estamos aquí, ¿cómo le hacemos para estar aquí, no? ¿Cuáles son las reglas, las leyes que guían este universo? Para entonces, como seres humanos, encontrar pues también un propio sentido de nuestra vida y ser felices. Si es que podríamos decir que el fin último de la ciencia pues ha sido permitir al ser humano vivir en armonía en este planeta. Eso mismo es que la ciencia es muy antigua, aunque tenga las características que hoy diríamos que tiene la ciencia. Imagínense ese primer momento en el que un ser humano de pronto fue consciente de que estaba en un mundo que no conocía, un mundo que no entendía, que veía que había fenómenos, que había lluvias, truenos, terremotos, pero que no sabía qué pasaba.
y él tenía que vivir ahí, ¿no? Tenía que alimentarse, tenía que generar una familia, generar una vida en un mundo completamente desconocido que no sabía cómo funcionaba. Entonces, desde el momento, ¿no?, en el que el ser humano, con esta gran capacidad de libre albedrío y de conciencia que tenemos, se observa a sí mismo y observa su universo, va teniendo que aprender de qué se trata esto del mundo, de la existencia, ¿no? Un animal, por ejemplo, pues gracias a sus instintos no tiene que detenerse a pensar sobre estas cuestiones, pero nosotros como seres humanos sí. Así es que desde que el hombre tiene conciencia, pues hemos buscado como civilización entender nuestro mundo y entender y encontrar esas formas que nos permiten vivir en armonía con él, ¿no? Sin embargo, no todo ha sido a través de lo que hoy diríamos ciencia, ¿no? El ser humano afortunadamente tiene muchas maneras de conocer y relacionarse con el mundo. Yo les Einstein, que a ver qué les parece. Ya se nos pasó. Listo. Dice, todas las religiones, artes y ciencias son ramificaciones del mismo árbol. Todas estas aspiraciones se dirigen hacia la vida del hombre ennobleciéndolo, levantándolo de la esfera de la existencia física vulgar y conduciendo al individuo hacia la libertad. Como decíamos, una de las grandes características que tiene el ser humano es ese libre albedrío. Y por lo tanto, una de las grandes preguntas que tenemos como seres humanos es cómo ejercerlo adecuadamente. Y como plantea Einstein, ¿no?, hemos tratado de entender y comprender el universo a partir de diversos caminos como las artes, como la religión, como la ciencia misma, en búsqueda de respuestas que nos ayuden a comprender quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo interactuamos con este vasto universo que muchas veces se escapa al poder de nuestra imaginación, ¿no? Se escapa a nuestra mente misma. Hoy en día, lo cierto es que la ciencia tiene muchísimo peso. Mucho de lo que hoy llamamos verdadero o falso, creíble, confiable o no confiable, se basa en lo que dice o no la ciencia, ¿no? Para muchas personas, evidentemente no podemos generalizar, si no es científico no existe, no es real. Sabemos que hay otra manera de ver el mundo, ¿no? Donde, como planteábamos, la religión y el arte nos permiten conocer el mundo en el que estamos desde otra perspectiva. Pero si tuviéramos que generalizar, ¿no?, el momento actual, no podemos negar la gran importancia y trascendencia que tiene la ciencia. Entonces, por eso creo que es importante reflexionar un poquito sobre ella, porque pauta muchísimas de nuestras actividades, de nuestras decisiones, de nuestras experiencias en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre cómo es nuestra ciencia hoy en día. Si nosotros pensamos en la ciencia, pareciera como algo estable, ¿no? Como decíamos, como una fuente completa, ¿no? Autosuficiente de verdad, que consta de un método muy claro que nos permite validar, ¿no?, si esto que nosotros estamos planteando es cierto o no, ¿no? Es toda una construcción con un método que nos ayuda a describir el mundo en el que vivimos y poder decir si estas observaciones que vemos son ciertas o falsas, ¿no? Porque pues muchas veces podemos ver algo que no sea real o pensar algo o imaginarnos cosas y necesitamos de un método que nos permita decir esto es cierto, es verdadero y podemos confiar en él. Desde esta perspectiva, a veces la ciencia se nos plantea como algo lineal, ¿no? Como que en un principio sabíamos muy poquito y poco a poco fuimos sabiendo más y más y más y más y más, como una ciencia acumulativa que lo que va haciendo conforme pasan los años es descubrir más cosas. Entonces, por ejemplo, esto que dijo alguna vez Newton, que dice, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Esta imagen tan bonita de decir, pues si yo he podido avanzar más en los descubrimientos científicos, es porque estaba basado en teorías, fundamentos sólidos, muy bien fundados, que me permitieron ver todavía más allá. Sin embargo, es muy interesante porque cuando vemos a la ciencia desde una perspectiva histórica, nos damos cuenta que no siempre ha sido así. Es decir, las teorías científicas que fundamentan y que explican nuestro universo
han ido cambiando, han ido evolucionando, se han ido transformando conforme nosotros como civilización hemos ido creciendo, hemos ido conociendo mejor nuestro universo. Entonces no es como si fuéramos acumulando conocimientos y eso nos hace una gran ciencia, sino que de hecho hemos tenido que acumular conocimientos y de pronto nos hemos dado cuenta que eso que creíamos que era verdadero no lo era y las teorías científicas cambiaban y entonces la manera en la que veíamos el mundo cambiaba, porque si la ciencia nos dice cómo es el mundo y la ciencia cambia, pues de alguna manera nuestro mundo cambia. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y quiero que tratemos de imaginarnos esto, ¿no? Habrán escuchado, porque todos los estudiamos en algún momento, estas dos teorías, la postura geocentrista, ¿no? Y la postura heliocentrista. Pues bueno, durante muchísimos años, la ciencia que decía la verdad planteaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que los astros, los soles, los planetas, todo giraba en torno a la Tierra. Y entonces cuando los científicos, asumiendo que la Tierra estaba en el centro, veían el cielo, pues trataban de ajustar todo lo que observaban a esta idea base, ¿no? Este planteamiento que decía que la Tierra estaba en el centro. Sin embargo, llegó un momento en donde las observaciones, la comprensión de este universo, de este cielo, pues como que ya no coincidía con esta afirmación que decía la ciencia de que la Tierra estaba en el centro. Entonces, imagínense, ¿no? Ustedes ser astrónomos y que de repente saben que la Tierra está en el centro, pero empiezan a ver cosas que como que ya no les cuadran, que son incongruentes, que no puede ser. Y entonces se les ocurre la idea de que tal vez lo que está en el centro es el Sol. Pero, oh Dios mío, ¿cómo voy a atreverme yo a decir eso cuando por miles de años hemos planteado que la Tierra estaba en el centro? Y todo lo que eso implica, ¿no? O sea, imagínense que nosotros somos los seres humanos y que todo el universo gira en torno a nuestro. ¡Wow! ¡Qué importancia de ser vivo que todo gira alrededor de nosotros! Y de pronto de darse cuenta que no es cierto, que es el Sol el que está en el centro, pues claro, eso cambia completamente la ciencia, ¿no? Anula todo lo que se había dicho antes e incluso cambia el lugar del ser humano en este mundo que tratábamos de entender. Entonces, a lo largo de la historia, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, de Newton a Einstein, el mundo que hemos conocido, lo que nos ha dicho la ciencia, ha cambiado. Y esto es muy interesante porque si la ciencia nos dice cómo vemos el mundo, entonces nos dice también cómo nos relacionamos con el mundo. Nos dice qué es lo que valoramos en el mundo, nos dice quiénes somos nosotros como individuos en este mundo. Entonces, cuando hablamos de ciencia, es muy interesante hablar también de los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Pues bueno, podríamos decir que un paradigma es justamente eso, los lentes a través de los cuales vemos el mundo. La ciencia, digamos que le da un matiz a esa forma de ver el mundo, pero la religión le da otro, las artes le dan otro, es decir, todo lo que nosotros hemos construido como civilización, todo lo que nosotros decimos que es verdadero o falso, nos hace que veamos el mundo de una manera distinta. Por eso a veces paradigma también se puede utilizar como sinónimo de cosmovisión. Cosmovisión significa, cosmos significa orden, visión pues es la manera de ver. Entonces es el orden mental, inconsciente a veces, que le damos a este mundo. Y este orden nos va a decir qué es importante y qué no es importante, cómo sí es el mundo y cómo no es el mundo. Y claro, a partir de cómo entendemos el mundo, como les decía, es cómo nos relacionamos con él, cómo vivimos constantemente. Y la ciencia, así como los otros caminos que planteaban Einstein, van construyendo esta visión que tenemos del mundo y eso nos va afectando cotidianamente. Entonces, una manera de explicar, ¿no?, estos paradigmas, me gusta hacerlo a partir de las estrellas. Imaginemos que el mundo es ese cielo estrellado que vemos. Pero cuando nosotros vemos ese cielo estrellado, no vemos a las estrellas solamente, vemos figuras en las estrellas. Ahora, estas figuras que vemos en las estrellas, que le llamamos constelaciones, no están ahí. Somos nosotros, con nuestros lentes, con nuestro paradigma, que vemos unas formas determinadas u otras. Si, por ejemplo, no pensamos en las constelaciones de los griegos, ¿qué es lo que veían ellos en las estrellas? Ellos veían mitos, ellos veían dioses, ellos veían héroes. ¿Por qué? Porque dentro de sus paradigmas, dentro de su cosmovisión, la religión
lo sagrado, lo espiritual era lo más importante. El convertirse en un héroe, el vencerse a sí mismo para alcanzar las estrellas, era lo más trascendente, era un motivo de vida, ¿no? El poder ser recordado por las futuras generaciones por tus actos heroicos, por tu valentía, el poder estar congraciado con alguno de los dioses que viajaba en el firmamento. Por eso cuando ellos veían las estrellas, lo que veían eran esos mitos, leyendas, dioses, seres fantásticos como centauros, minotauros, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos que reconstruir las constelaciones a partir de qué es lo que vemos en el mundo, de qué le damos más valor, de qué es lo que es importante para nosotros, de forma general, reitero, no es particular o no podemos decir que todos veamos así el mundo, pero sí podríamos decir que a nivel civilización probablemente no veríamos a Orión, sino que tal vez veríamos unos signos de pesos o veríamos tecnología, microscopios, telescopios, iPads, celulares, que son lo que invade nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces es esta reflexión que les quería compartir, ¿no? Como nuestro mundo es uno, ¿no? Esas estrellas están ahí. Pero a partir de lo que nosotros valoramos, de lo que nosotros consideramos importante, de lo que invade nuestra vida cotidiana, nosotros le damos una determinada forma. Y esto, de alguna manera, podríamos decir que es un paradigma, ¿no? Esta visión que nosotros tenemos del mundo, esta manera de ordenar lo que existe en el mundo, que va a generar unas situaciones muy interesantes, ¿no? Porque como les decíamos, dependiendo de cómo vemos el mundo, es cómo nos relacionamos con él, es a lo que le damos importancia. Muy bien. Pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estos paradigmas, ¿de dónde vienen? ¿No? O sea, porque estamos hablando de los paradigmas que marcan la visión del mundo, pero no son literalmente lentes. Son construcciones culturales, fundamentos, conceptos, relaciones que rigen nuestra cultura y que nosotros como seres humanos hemos ido creando. Por eso este diagrama que veíamos aquí, o sea, un paradigma, va a organizar la manera en la que trabajamos y estamos como sociedad, va a organizar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Esa cultura y esas tradiciones están hechos de nuestros pensamientos, de lo que conocemos, de nuestros actos, y esos mismos a la vez van generando y alimentando el paradigma. Entonces es una especie de ciclo en donde, pues, lo que se dice, ¿no? O sea, nosotros con nuestra mente, nuestra manera de entender el mundo, creamos el mundo, le damos una figura, una forma de ser que a la vez nos afecta a cómo somos y que a la vez afecta a la manera que vemos el mundo. Entonces es como un ciclo. Ahora, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los paradigmas, a diferencia del mundo, no lo podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos sentir. Les quería compartir simplemente algunas reflexiones de qué sí podemos hacer con los paradigmas, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿De qué están hechos? Pues muy bien, para ser así como muy breves y no ahondar demasiado, podemos decir que los paradigmas son inconscientes, ¿no? Están en nuestra cabeza, nos hacen ver el mundo de una determinada manera, pero no siempre están claros en nuestro consciente, ¿no? No decimos, ay, estoy viendo esto por el paradigma que tengo, sino simplemente vemos una realidad. No puede ser invalidado ni verificado. ¿Por qué? Porque como es inconsciente, no puedo decir científicamente si existe o no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como nos permite ver solamente una parte del mundo, va a excluir ideas y nos va a hacer ciegos a otros. Por ejemplo, si mi paradigma es completamente científico, si mi mente es lo que prima en mi mundo, si el dinero es lo que prima en mi mundo, me va a ser muy difícil entender o comprender a una persona con una gran espiritualidad, a una persona altruista, porque si para mí, desde mi visión del mundo, el dinero lo es todo o la ciencia lo es todo, para mí sería una pérdida del tiempo dedicar tiempo a ir a la iglesia o a profesar una religión o a ayudar a alguien, porque desde mi mundo eso no es importante, es intrascendente y por lo tanto quedo como cegado hacia esa realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Como es invisible, lo único que podemos ver son sus manifestaciones, ¿no? Si para mí lo más importante en el mundo, de acuerdo a mi paradigma, es el dinero, mis acciones van a hacer que todo se mueva en función a obtener dinero. Y entonces
Tal vez yo no veo, no, o de forma externa, ustedes no podrían ver que para mí lo más importante es el dinero o que mi paradigma me muestra que lo más importante es el dinero, pero lo podrían suponer porque tal vez lo único que hago es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para generar ingresos. Ahora, si lo que me ven hacer es ayudar a los demás, pues tal vez podrían decir, pues bueno, más bien a ella, a esa persona, su paradigma, lo que la mueve o lo que considera es importante, es el bienestar de las otras personas. Entonces, por eso los paradigmas no los vemos, pero sí vemos sus manifestaciones, es decir, los actos, las palabras, las reflexiones que salen de nosotros como humanidad, como cultura, que nos permiten ver esas ideas inconscientes que hay ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como les decía, estos paradigmas generan la manera de ver el mundo, de comprenderlo. Y cuando hay dos paradigmas que están presentes y se chocan entre sí, no hay manera de entenderse. No sé si justamente les ha pasado hablar con personas que tienen valores diferentes a los suyos, que tienen una forma de ver el mundo distinta. Y cuando empiezan a hablar de estos temas como conflictivos, no hay manera de entenderse, no hay forma de ponerse de acuerdo porque es como les decía, son dos mundos distintos, diferentes, aunque se esté compartiendo un mismo tiempo y espacio. Pues bueno, estos son los paradigmas. Y como les decía, ¿no? Si ahorita planteamos el mundo tal cual está, las manifestaciones que vemos en el mundo con todas las guerras, todas las desigualdades sociales, de género, la pobreza, los problemas ambientales, pues podríamos pensar que nuestro paradigma actual, a partir de las manifestaciones que vemos, no está siendo una forma de ver el mundo que nos ayuda a ser felices, que nos ayuda a sentirnos plenos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como estos paradigmas son tan invisibles, tan inconscientes, a veces resulta muy difícil de cambiarlos. Y por eso para cambiarlos primero pues hay que verlos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que y en YouTube si en algún momento quieren verlos, pero yo se los voy a explicar ahorita en el momento, ¿no? De por qué es difícil cambiar los paradigmas. Plantean un experimento científico, ¿no? En donde habían elegido a varios monos y los habían puesto en una jaula con unas escaleras y hasta arriba una banana, ¿no? Como se ve en la imagen. Entonces, cada vez que un mono intentaba subir las escaleras para tomar la banana, los científicos echaban agua y mojaban a todos los monos. Entonces, eso evidentemente no les gustaba a ninguno de los monos y cada vez que un mono intentaba subir la escalera, los demás, antes de que llegara hasta arriba, lo agarraban, lo golpeaban para que no subieran y entonces no se mojaran. Una vez que los monos habían decidido completamente no subir más las escaleras porque no les gustaba que los mojaran, fueron cambiando uno a uno los monos. Entonces imagínense que llega un mono nuevo, quiere subir las escaleras y los otros antes de que llegue arriba lo agarran, lo bajan, lo empiezan a golpear. Este mono no sabe por qué ocurre eso, pero sabe que si alguien intenta subir las escaleras, lo van a golpear. Poco a poco fueron cambiando a cada uno de los monos, introduciendo otros, hasta que llegó un momento donde ya no había ninguno de los primeros monos que había sido mojado por los científicos. Y sin embargo, estos nuevos monos tampoco subían las escaleras. Y si alguien intentaba subir las escaleras, los demás lo golpeaban. No sabían por qué, simplemente sabían que siempre había sido así. Y por eso, pues aunque estuvieran los plátanos ahí hasta arriba, ya nadie subía las escaleras. Entonces, esto nos pasa a nosotros como seres humanos. Hay muchas cosas que hacemos porque siempre ha sido así, porque nuestro paradigma nos dice que está bien hacerlas, porque nuestro paradigma, nuestra manera de ver el mundo nos dice que eso es lo correcto. Pero, como estamos tan acostumbrados, como nos han educado a eso, como eso es lo que hemos visto, pues no lo cuestionamos. No dudamos de ello, no nos preguntamos si es correcto o si es incorrecto. Y por eso es que es muy difícil cambiar los paradigmas. Porque si nos sentimos cómodos en ese mundo donde estamos, con esas reglas sociales, esas reglas culturales, pues ¿para qué preguntarnos y cuestionarnos? Y más si tal vez va a ser muy difícil encontrar una respuesta distinta. Entonces, bueno, espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito claro, ¿no? De lo que son los paradigmas y por qué son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Vamos entonces a hablar un poquito sobre lo que se ha estudiado de cuál ha sido nuestro paradigma actual, ¿no? El que ha dominado nuestra civilización por mucho tiempo y que ha estado muy marcado y con mucha atención en la ciencia. Entonces el objetivo es que podamos reflexionar un poquito sobre él, ver qué es lo que ha generado
y pensar si queremos o no transformar este paradigma actual en uno que nos pueda hacer más felices y que de hecho pueda hacer a esta ciencia que tenemos y que es tan valiosa un poquito más consciente. Pues bueno, si hoy tuviéramos que definir qué es lo que marca, ¿no?, qué le da mucho valor a la ciencia, es la parte racional, ¿no? Nuestra ciencia hoy en día, nuestra manera de entender el mundo desde la perspectiva científica, está basada en la mente, está basada en la razón, en lo lógico, en la matemática, en lo medible, en lo cuantificable, en lo observable. Si yo no lo puedo medir, si no lo puedo contar, si mi lógica no lo aprueba como verdadero o falso, no es ciencia, ¿vale? Y si no es ciencia, ¿no?, desde muchas perspectivas no es verdad, no es real. ¿Cómo fue que llegamos a esta construcción de la ciencia? Pues bueno, vamos a ver que mucho parte justamente del método de Descartes. Descartes quería proponer un método que nos permitiera como seres humanos estar seguros que aquello que veíamos y que comprendíamos en el mundo fuera cierto y que no fuéramos engañados por nuestros propios sentidos o por aquellos elementos, ¿no?, del ser humano que podrían tergiversar la realidad. De aquí esta gran frase que se le atribuye a Descartes: pienso, luego existo. Es decir, lo primero que hay en el mundo es el pensamiento. Y gracias a que pienso, gracias a que tengo una razón, entonces puedo saber que existo. Esta frase tan sencilla generó una manera de ver el mundo en donde lo más importante era la razón, el pensamiento lógico, y que para podernos asegurar de la verdad del mundo en el que estábamos tratando de vivir, solamente podíamos confiar en la razón y que además teníamos que desconfiar de todo lo que era irracional, es decir, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra imaginación, nuestros propios sentidos, porque si se dan cuenta, nuestros sentidos son una extensión de nuestra existencia. Primero somos razón y esta razón tiene un cuerpo, tiene sentidos, etcétera, pero ya no es razón. Entonces, todo el planteamiento de Descartes se basa en esta primicia de tratar de conocer el mundo a partir de la razón, de lo que es lógico, de lo que es coherente. Y para poder hacer eso y estar completamente seguros de que estamos conociendo y descubriéndole bien la verdad, pues tenemos que partir de una desconfianza de las emociones, de los sentimientos, de la intuición, de todo lo religioso, de todo lo místico, porque en eso pues podríamos equivocarnos. Esta gran valía lógica pues fue lo que generó un racionalismo, es decir, el mundo es a partir de la razón, a partir de la razón que tenemos como seres humanos. Como seres humanos somos los únicos que tenemos este proceso de razón y por lo tanto somos los únicos que podemos penetrar con esta herramienta en el mundo y conocerlo y desentrañar cuáles son sus secretos, cuáles son sus leyes, cómo funcionan. Entonces la ciencia va a ser la encargada de descubrir el mundo desde esta perspectiva racional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos dejamos de ser seres humanos con todo lo que nos caracteriza, es decir, emociones, intuición, imaginación, creatividad, y nos convertimos en un gran cerebro, en donde la única fuente de verdad es nuestro cerebro, y todo lo que eran emociones, pasiones, sentimientos, intuiciones, como que pasa a un segundo grado. No podemos confiar en él, porque no es lógico, no es racional. ¿Vale? Esto mismo hizo que poco a poco empezáramos a ver nuestro mundo como una máquina. Y no solo nuestro mundo, sino a nosotros mismos. Si racionalmente veíamos que el mundo estaba hecho de unas leyes, pues estas leyes iban a marcar el sentido de la existencia. Entonces, para poder entender el mundo lo empezamos a dividir, a fragmentar, como si fuera un reloj que queremos estudiar cada una de sus partecitas para poder entender cómo funciona de forma completa. Entonces, esta manera de ver el mundo nos hizo vernos como máquina, nos hizo ver a la naturaleza, nuestra existencia como una máquina, y nos hizo creer que si nosotros como seres humanos éramos capaces de conocer
todas y cada una de las leyes del mundo y vamos a poder entender a la perfección lo que ocurría e incluso predecir el futuro, determinarlo y controlarlo, ¿no? Si nos vamos a este primer momento de la historia donde estábamos en un mundo completamente desconocido y ahora la ciencia te dice, si tú descubres el universo, todas sus leyes y cómo funciona, vas a poder controlar este mundo tan incierto que te rodea. Suena maravilloso, ¿no? O sea, uno en la vida cotidiana quisiera muchas veces poder controlar al mundo, pero nos damos cuenta que el mundo es incontrolable. Pero bueno, la ciencia eso es lo que plantea, ¿no? La ciencia determinista, racionalista, mecanicista, nos dice que si nosotros conocemos todo cuanto hay que conocer en el mundo, podemos determinar el futuro, podemos controlarlo y manejarlo a nuestro antojo, siempre en perspectiva del bienestar del ser humano, ¿no? Del bienestar como cultura, del bienestar como civilización. Hay una frase que a mí me impacta mucho de Descartes que muestra claramente este mundo mecánico que anula toda una realidad que existe en él. Dice, el universo material es una máquina y solo una máquina. En la materia no hay ni vida, ni metas, ni espiritualidad. Se puede utilizar el conocimiento para convertirnos en los amos y los dueños de la naturaleza. Entonces, a partir de este mundo máquina, la naturaleza queda relegada, pasa a un segundo plano. Nuestras emociones, la espiritualidad, nuestra imaginación, nuestras ilusiones quedan relegadas a un segundo plano. Y entonces aparece el ser humano en el centro del mundo, con su razón sobre todas las cosas, con una capacidad de corregir el mundo, de enmendarlo, de ser como una especie de prótesis de Dios que puede mejorar todas las imperfecciones que habían en el mundo y que nosotros, como tenemos razón, podemos arreglarlo. Claro, esto nos ha generado muchísimos problemas. La perspectiva de este planteamiento es separar, dividir, fragmentar para poder entender, pues ahorita nos encontramos en una sociedad y en una civilización fragmentada. Un mundo en donde nosotros como seres humanos no nos sentimos plenos del todo, no nos sentimos completos, no nos sentimos íntegros. No sé si a ustedes les ha pasado estar en esta pelea entre lo que quiero y lo que sé que tengo que hacer, ¿no? O entre lo que pienso y lo que siento. Y somos pensamientos y somos emociones y somos cuerpo, somos todo, pero nos sentimos separados, nos sentimos disgregados, ¿no? O sea, nos estamos así como descompuestos, no nos sentimos íntegros, no nos sentimos uno y valoramos dentro de nosotros mismos más unas cosas, cosas físicas a veces, cosas mentales, que otros elementos como los emocionales. Evidentemente no generalizo, pero sí es cierto que nuestro mundo le da mucho más peso a la razón, a lo académico, a los estudios, a las maestrías, a los doctorados, que a que puedas tener una vida interior plena, maravillosa, enriquecedora. Entonces, ¿qué pasa? Esto pues va desfragmentando y va descomponiendo nuestro mundo. Si nosotros estamos divididos, no nos entendemos, no sabemos quiénes somos, no nos sentimos como un ser único al que podamos amar, al que podamos cuidar, al que podamos atender, pues qué difícil es ver como un ser único a otra persona, ¿no? Qué difícil es ser empático con otra persona, tratar de sentir sus sentimientos cuando a veces ni siquiera nosotros sabemos cómo nos sentimos y qué nos está pasando. Y qué difícil todavía más sentirnos hermanados, unidos, preocuparnos y amar a la naturaleza cuando la vemos todavía más alejada, incluso inferior a nosotros por no tener razón. De hecho, entre las mismas ciencias eso pasa, ¿no? O sea, cuando vemos todo el abanico de las ciencias, de pronto, inconscientemente, le damos más validez a una ciencia exacta, ¿no? Así como, wow, un físico, un matemático, un químico. No, son personas súper inteligentes. Y desprestigiamos lo demás. Pero yo pienso la sociología, la historia, la arqueología, esa capacidad de poder entender el mundo, la filosofía, son igual de importantes e igual de trascendentes que el conocer la composición físico-química de algo, de conocer la evolución. Todas son importantes porque todas nos muestran un mundo, una parte del mundo. Sin embargo, como les decía, este paradigma que ha marcado tanta pauta a la razón, pues ha generado una jerarquía entre lo importante y lo no importante, y pues ha fragmentado nuestro mundo.
generando pues justamente por esta división pues, problemas sociales, ¿no? Problemas ambientales, en donde no somos capaces de entendernos y de relacionarnos de una forma armónica con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con el planeta entero, ¿vale? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo esta búsqueda sensata de Descartes por comprender el mundo, de pronto nos ha llevado a un mundo donde no somos felices y donde no hemos conseguido esta alegría y esta felicidad y este sentimiento de plenitud. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues justamente con estas ansias de querer comprender, controlar y todo, pues nuestra ciencia se ha convertido en una ciencia de la manipulación, una ciencia que para conocer puede experimentar con todo, puede torturar, puede extraerle secretos a la naturaleza de forma pues cruel, ¿no? O sea, pensemos en todos los experimentos que se llegan a hacer con animales en beneficio del ser humano, pero que se hacen y se permiten porque pensamos que cualquier otro ser vivo no es tan importante como nosotros, ¿no? Hay un sentimiento de superioridad del ser humano que afecta la manera en la que nos relacionamos con los demás y con los que no, y cómo los dañamos y los maltratamos, ¿no? Y lo vemos también en este mes con el tema del género, unas ideas de superioridad que transforman, que lastiman, que afectan nuestro mundo, que afectan nuestra vida cotidiana. Y esta ciencia, con el afán bueno de conocer el mundo, va manipulando, va generando nueva tecnología para poder manipular más, para poder manipular mejor. Pero esta manipulación y esta ceguera ante otras realidades, pues hace que la misma ciencia y los resultados que nos dé no sean certeros. Pensemos, por ejemplo, esta imagen de los monos que estamos viendo ahí, no se va a comportar igual un mono enjaulado a que si estudiamos el mono dentro de su hábitat, dentro de la selva. Pero como creemos que el mundo es una máquina y creemos que si separamos y fragmentamos la parte va a seguir siendo parte, pues suena coherente que si yo saco un mono de su ambiente y lo pongo en una jaula, voy a ver cómo se comporta. Y no es así. El mundo es mucho más complejo, ¿no? Dependemos de nuestro entorno, dependemos de nuestro contexto, dependemos de nuestra cultura. La misma ciencia depende de los paradigmas. Entonces vemos como esta ciencia buena, ¿no? Que quería ayudarnos a entender el mundo para guiarnos y encontrar una forma armónica de estar ahí, pues de pronto se ha convertido en una ciencia manipuladora. Pensemos en el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, todo lo que son redes sociales y tecnología es fruto de la ciencia, es fruto de estos avances tecnológicos que nos han permitido crear productos, entendernos mejor. Y sin embargo, como esta misma ciencia y este mismo mundo, algo que valora mucho es la parte económica, ahora las redes sociales sirven sobre todo para publicidad. Hay un post que está circulando por redes sociales de una maestra que justamente les pidió a sus estudiantes hacer un experimento de mencionar algún producto, ya sea por WhatsApp o en una llamada telefónica o en una conversación en donde el celular estaba al lado y ver en cuánto tiempo les aparecía en su teléfono una publicidad sobre el producto que habían buscado. Y a veces eran horas para que apareciera. Entonces, claro, si lo que prima es la razón, si lo que prima es la materia, el mundo material, esta máquina que podemos ver, medir, contar, porque es lo único que existe. Todo lo que no podemos contar y medir no existe. Y entonces lo que podemos contar también es el dinero, pues toda la tecnología, toda la ciencia, todo lo que vamos descubriendo se utiliza para esos fines. Imagínense lo que se podría hacer con todo lo que hemos descubierto a nivel tecnológico y desarrollado para más bien, en lugar de venderte productos, compartirte ideas, ¿no? Tips que te ayuden a hacerte feliz, a sentirte bien contigo mismo, a sentirte pleno. Entonces, desde esta perspectiva vemos que nuestra ciencia pues, es un poco inconsciente. Es una ciencia que simplemente se está dejando de llevar por paradigmas, que se está llevando a dejar por unos valores que desde hace mucho tiempo no nos hemos cuestionado. No hemos cuestionado si están bien, si esa es la forma correcta de hacer ciencia, si eso realmente nos está haciendo felices. Por eso, cuando hablamos de introducir conciencia a la ciencia, pues la única manera en la que podemos hacerlo es con nosotros, como seres humanos. ¿Quiénes creamos la ciencia? Nosotros. ¿Quiénes la utilizamos? Nosotros. ¿Y quiénes somos los que podemos tener conciencia?
nosotros. Y por eso, esta propuesta de ir transformando los paradigmas depende de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro reflexionar, del preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y si podemos hacerlo de una forma distinta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues justamente como hemos separado tanto, los investigadores digamos que son ajenos a la ciencia, ¿no? Vemos una ciencia pura, una ciencia buena, una ciencia perfecta que lo único que hace es conocer el mundo. Luego ya la tecnología utilizará esos conocimientos para bien o para mal. Y luego la política, eso sí, ellos sí son los terribles que van a tergiversar todo lo que la ciencia buena y pura hizo. Pero detrás de la ciencia también hay personas. Y estas personas también tienen criterios, también tienen valores. Pero esta forma de hacer ciencia, de separar, hace como que los científicos que investigan sean anónimos, como si no importara lo que hacen, porque al final la ciencia es pura, simplemente nos está dando la verdad, nos está diciendo cómo funciona el mundo. Ahora, cómo lo utilicemos es otra cosa. Pero vemos que no es así. Y más si nos planteamos cómo está el mundo tal cual. Como les decía, de hecho la ciencia, y se sabe, mucho ha ido avanzando por las guerras, por fines económicos, por esa necesidad de tener más, de crecer, de conquistar, de destruir. Nuestra ciencia hoy ya no se pregunta el para qué de las cosas, ¿no? Se ha olvidado que tal vez su propósito era hacernos felices, el encontrar una forma de vivir en armonía con el universo. Nada más ahora se pregunta cuánto dinero puedo generar a partir de ello, ¿no? Ya no sabemos por qué, el para qué de ello. Se plantea que hoy en día es como si estuviéramos en un conflicto entre dos éticas. La ética del conocimiento, esta ética en donde si existe la posibilidad de conocer algo, voy a conocerlo sea cual sea el precio, y la ética cívica y humana, que al final buscaba el bien común, o busca el bien común, busca la armonía. Y entonces como el conocimiento es neutro, como el conocimiento es bueno, como el conocimiento es puro, nos hemos permitido hacer investigaciones científicas, utilizar tecnología, por encontrar verdades, por descubrir cómo funciona el mundo, a pesar de que eso lo ha dañado terriblemente. Un ejemplo muy claro es todo lo que se refiere, por ejemplo, a la energía nuclear. Sí, el conocer cómo funciona un núcleo, la energía que se puede desarrollar es impresionante. Pero ¿qué problemas nos ha generado? Bombas atómicas, el desastre de Chernobyl, todos los residuos atómicos y nucleares que tenemos enterrados en el mundo y que no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente ha sido una ciencia consciente? ¿Una ciencia que ha buscado el bien? ¿Una ciencia que ha previsto los inconvenientes que se podrían haber generado o que se podrían generar si se descubren esas cosas? O sea, no porque algo se pueda, hay que hacerlo. Y sin embargo parece que la ciencia está en este sentido. Si se puede descubrir, si se puede hacer, ¿por qué no? Si podemos hacer conejos fluorescentes, pues ¿por qué no? Pero la cantidad de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de mentes invertidas en generar conejos fluorescentes, ¿no podría haber sido utilizada de una forma más consciente en resolver otros problemas? Otros problemas que realmente nos hagan como seres humanos sentirnos bien, ser felices, entender el mundo de forma integral, completa. Y bueno, pues estas son, ¿no?, las que creo que vale la pena irnos haciendo. Lo que pasa, pues, como les decía, estamos en un momento de crisis total, crisis en la ciencia, crisis ambiental, crisis de salud, crisis social, crisis cultural. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis del paradigma. El paradigma, esta manera de ver el mundo, ya no nos está respondiendo, ya no nos está sirviendo para vivir bien, para ser felices. Y hoy estamos nuevamente en un mundo de incertidumbre, en un mundo de incertidumbre que la misma ciencia ha estado descubriendo. Antes pensábamos que el mundo era materia, y de pronto, conforme hemos tratado de entender más el átomo, nos damos cuenta que realmente es energía, y que además el átomo es algo que al átomo sus partículas pueden aparecer y desaparecer. Es decir, esa base sólida, atómica, que creaba nuestro mundo, es incierta, es probable, es estadística.
ese mundo, ese cosmos estático con unas leyes fijas, resulta que se está expandiendo, que se está transformando, que hay hoyos negros, que hay cosas que podemos no entender y que tal vez nuestra mente racional nunca nos va a permitir entenderlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esta ciencia que nos aseguraba un total dominio y control del mundo, certezas completas, de pronto se ha dado cuenta que el mundo es mucho más caótico, desordenado, desorganizado y al mismo tiempo ordenado y organizado, y que ambas cosas están conviviendo. Pero estos nuevos descubrimientos, reitero, nos invitan a ver el mundo de una forma distinta. Cuando hay crisis, cuando las cosas no funcionan, depende de nosotros crear una nueva manera de ver el mundo. Cuando veamos el mundo como una máquina, frío, pues en general nuestra vida era fría, era materialista, se valía solamente en lo medible, en lo cuantificable. Pero ante este mundo de incertidumbre, tenemos la posibilidad de reencantarnos del mundo y de asombrarnos sobre estos otros misterios que existen. Quiero compartirles otra frase de Einstein que me parece muy bonita y que creo que es una de reenamorarnos del mundo y reenamorarnos de la ciencia. Dice, las cosas más bellas que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto. Sus ojos están cerrados. Saber que lo impenetrable para nosotros existe realmente, manifestándose como la prudencia máxima y la belleza más radiante que nuestras torpes capacidades pueden comprender tan solo en sus formas más primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, se encuentra en el centro de la verdad religiosa. Es decir, este mundo está cambiando, los paradigmas están cambiando y podemos aprovechar este momento para maravillarnos ante un mundo que no podemos controlar, que no podemos predecir y que no por eso deja de ser maravilloso, deja de ser fascinante. Es más, este sentimiento de incertidumbre nos hace valorar más la vida, el poder aprovecharla al máximo y el reconocer que somos nosotros los creadores del mundo en el que soñamos. Poder redescubrirnos, reinventarnos como seres humanos, como civilización, revalorar todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que intuimos. Pues mala, hemos aprendido que el mundo no está separado, que no somos una máquina, que no somos partecitas aisladas, sino que estamos profundamente interconectados. La pandemia nos los ha demostrado. Una situación en China de pronto se expandió a todo el mundo. Los problemas ambientales también nos han hecho ver lo mucho que dependemos de la naturaleza y cómo somos y formamos parte de la naturaleza, somos uno con ella y lo que le hacemos nos afecta y lo que le pasa nos afecta y lo que le hagamos afecta a la naturaleza. Y este poder, este redescubrirnos, este reinventarnos, este replantear una nueva ciencia es una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque, como les decía, la ciencia está penetrando y está presente en todo lo que hacemos. La ciencia, como habíamos visto, hemos estado viendo, es un poco ciega, no se pregunta el para qué de las cosas, se ha olvidado de la ética de la misma ciencia. Pero nosotros, al confiar tan plenamente en la ciencia, también nos estamos olvidando de la ética de la vida cotidiana, ¿no? Si sale un nuevo producto al mercado, lo compramos y no nos preguntamos si es ético, si ayuda a otros o si perjudica el medio ambiente, si hay niños trabajando detrás. ¿Por qué? Porque pues lo damos por hecho. Pensamos que si llegó a la tienda, si lo hizo la ciencia, está bien. Pero hay mucho que hemos olvidado, hay mucho lo que este paradigma nos ha hecho ciegos. Y es importante el ir creando una nueva ciencia, el ir creando un nuevo paradigma que nos abra la mirada a un mundo maravilloso, mágico, completo, donde están presentes las emociones, los sentimientos, las pasiones, la intuición, la conexión con todo cuanto existe. Por eso, pues la propuesta que quisiera compartirles hoy es la de crear un nuevo paradigma que nos haga más conscientes,
que haga la ciencia más consciente, un paradigma en donde prime la empatía, donde podamos ponernos en el lugar del otro, el conocer sus necesidades, el reconocer que tanto seres humanos como todos los seres vivos somos seres y estamos experimentando, creciendo, tratando de encontrar nuestro lugar en este planeta. Un paradigma que se base en el respeto, que no haga que nos sintamos con derecho a tratar a otro como una máquina o como un objeto. Un paradigma donde haya una mayor humildad. No somos el centro del mundo, somos un ser más en armonía con nosotros, compartimos una tierra con muchos otros seres humanos, con otros seres vivos. Y por más maravillosos que seamos y por más mente racional que tengamos, nuestro cerebro está limitado. Y el no poder comprender todo no es un castigo, es una maravillosa oportunidad de disfrutar la vida y verla como un misterio y reenamorarnos de ese misterio. Que hay tantas cosas que no sabemos, que hay tantas posibilidades que podemos tomar decisiones, pues nos obliga y nos invita a una ciencia y a un paradigma más crítico, donde prime el discernimiento, donde podamos elegir lo mejor para todos, con responsabilidad, buscando esa ética del bien común, buscando el bienestar para todos. Si nosotros a partir de nuestros actos, nuestros pensamientos, hacemos los paradigmas, creamos los paradigmas, pues depende de cada uno de nosotros, de nuestros actos y nuestros pensamientos, el construir un nuevo paradigma, el construir un mundo mejor, el construir una ciencia con conciencia que realmente busque el beneficio de todos, que nos presente un nuevo mundo en el que podamos vivir en armonía, en donde primen otros valores como los que acabo de mencionar. Por eso, la única manera de introducir conciencia en la ciencia, de introducir conciencia en este mundo maravilloso en el que estamos, es con un trabajo que empieza por nosotros. El hacernos conscientes de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, el cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, si lo podríamos hacer de otro modo, si lo podríamos ver de otro modo, ser más abiertos a otras perspectivas, a otras opiniones, a un mundo distinto que esté en nuestras manos construir. Por eso, pues me gustaría cerrar la imagen, o bueno, esta charla más bien con esta imagen de una pequeña plantita, ¿no? Justamente antes de sembrar hay que destrozar la tierra, no hay que ararla, hay que moverla. Es como si la tierra estuviera en crisis. Nosotros ahorita como civilización estamos en crisis y de nosotros depende el hacernos responsables de qué semillas queremos crear, de qué nuevo mundo queremos construir, qué queremos plantar, qué queremos crear, qué paradigma queremos fomentar en nuestros hijos, en nuestros familiares, en las generaciones futuras. Pues todo acto que vayamos teniendo nosotros de forma individual para generar más conciencia hará que el mundo que creemos sea más consciente, que la ciencia sea más consciente, y cuando nosotros aportamos ese granito de conciencia, podemos tomar mejores decisiones para crear un mundo mejor, un mundo más ético, un mundo donde toda la experiencia del ser humano cuente, donde nuestras emociones también valgan, nuestras intuiciones valgan y podamos vivir en armonía con nosotros mismos, con la naturaleza, con el universo. Pues bueno, espero que les haya gustado esta charla, que la hayan disfrutado y pues les deseo que tengan una muy bonita noche y que podamos entre todos construir un mundo mejor, un mundo más consciente, con una ciencia más consciente que nos ayude a disfrutar de esta existencia. Hasta luego y muy bonita noche.